estos porcentajes porque a veces nos interesa tenemos la curiosidad de saber desde el punto de vista cuantitativo en qué medida se cumplen efectivamente las reparaciones de la Corte. Sin embargo, a mí me parece que con algunas medidas no habría quizás que preocuparse. Yo creo que las medidas de compensación, aun cuando los números hablan de 60%, en general hay una oportunidad de que con un transcurso, los casos son muy complicados, ustedes saben que ha habido un incremento, y Claudio lo mencionaba muy bien, en la sofisticación de las reparaciones. No todos los casos son similares, en un caso hay una víctima, en otro hay 49, en otro hay 200. Entonces, dependiendo del caso, incluso en relación a las medidas de compensación, el procedimiento de pago de las compensaciones puede ser complicado, pero yo creo que hay esperanzas que las medidas de compensación efectivamente se van a terminar pagando. Lo mismo creo que sucede con las medidas de satisfacción. Siempre hay encuentros y problemas con el Estado en cómo se va a hacer el reconocimiento, discusiones como cómo se va a otorgar la beca a los hijos de la víctima. Siempre hay discusiones, pero yo creo que hay espacios para que esas medidas se vayan cumpliendo. Lo que a mí me preocupa profundamente es que no sé qué va a hacer la Corte en el futuro con las medidas de obligación, la obligación de investigar y sancionar. Si ustedes miran los casos más viejos, son los casos que en realidad no se han podido cerrar por la falta de investigación, y a mí me causó mucho interés porque uno de los primeros casos que yo estudié cuando fui a estudiar la maestría en el 92 fue el caso de Caballero Delgado. El caso Caballero Delgado contra Colombia, que era un caso de desapariciones forzadas, continúa bajo supervisión de la Corte. Las dos medidas que no se han cumplido es la obligación y la sanción de los responsables y la identificación de los cuerpos de las víctimas. Entonces, yo creo que si hay algo en qué preocuparse es cómo la Corte va a manejar en el futuro este tipo de falta de cumplimiento en las obligaciones, porque hay casos que tienen 20 años y todavía no se han cumplido. En relación a las otras medidas, con presión política, con negociaciones, tienen, creo, más facultades de que efectivamente se cumplan. Desde el punto de vista político y práctico, me parece también importante pensar o discutir por qué hay medidas que se cumplen y otras que no se cumplen, o por qué en algunos casos se reforman leyes y por qué en otros países no se hacen. Yo creo que desde un punto de vista práctico, las razones por las cuales las reparaciones de la Corte se cumplen son una combinación de factores. En primer lugar, un grupo o una estrategia clara de los peticionarios o los representantes de la víctima es fundamental. Número dos, tienen que estar dadas las condiciones políticas. En algunos casos, un cambio de gobierno puede ayudar a que se destrabe un conflicto. También tiene que haber una opinión favorable de la opinión pública. Ustedes saben que hay casos que atacan ciertos problemas estructurales de nuestros países y que efectivamente no todo el mundo está de acuerdo en que las cosas deberían resolverse del modo en el cual señala la Corte Interamericana. Entonces, si uno mira o evalúa desde el punto de vista práctico por qué se cumplen las decisiones o por qué se cumplen ciertas reparaciones y no otras, yo creo que hay que tener en consideración todos estos elementos. Y hay algunos casos muy interesantes. Claudio hacía referencia, yo creo que cuando la Corte quiere hablar del éxito en el cumplimiento de sus medidas, siempre se refiere a dos casos chilenos, que son la última tentación de Cristo, porque en ese caso Chile modificó su constitución, era un caso de censura previa, lo mismo con el caso Claude Reyes, donde se adoptó una ley de acceso a la información pública, pero la Corte no habla de Almonacid, todavía Chile no ha derogado la ley de amnistía, tampoco habla de Palavara y Ibarne, que es otro caso de libertad de expresión en el cual el principal problema para el cumplimiento de la sentencia es que Chile no quiere modificar el alcance de la jurisdicción militar. Entonces, ¿por qué se cumplió? Es decir, en un mismo estado donde había reparaciones similares de reforma de leyes, ¿por qué se cumplieron otras y por qué se cumplieron en algunos casos y por qué no se cumplieron en otros? Bueno, hay explicaciones, y si uno mira la historia, hay razones políticas en los casos en los que se cumplieron y también hay razones políticas en los casos en los que no se cumplieron. Por eso les digo, hay que tener muy en claro estos otros factores que afectan el cumplimiento de las sentencias. Un caso que es muy interesante, si les interesa ver, porque yo sé que el tema del cumplimiento de las sentencias en los casos indígenas es un desafío constante, pero el caso de Aguastingui es uno de los pocos casos en los cuales la Corte logró que se hiciera un cumplimiento total de las reparaciones que incluían la demarcación y la delimitación del territorio indígena de la comunidad que había litigado el caso.
Entonces, si uno mira las razones, bueno, se dieron un número de factores. Primero, los peticionarios lograron que se articularan unas comisiones a nivel interno para que pudieran negociar en el plano político interno, en primer lugar, las compensaciones y también que trajeron a todos los actores afectados para poder discutir la demarcación. Después hubo una ley que pasó el Congreso, que era defectuosa, que tenía algunos problemas porque no cumplía con todos los requisitos que habían reclamado las víctimas, y posteriormente, aunque puede ser interesante el comentario que voy a hacer, parece que la elección de Daniel Ortega, que estaba y tenía un compromiso con las comunidades indígenas, vino a ser el último paso que se necesitaba para que se destrabara la demarcación y la limitación en la práctica. Entonces, ¿por qué se cumplió Agustingui? Se cumplió Agustingui porque se dieron este número de factores que yo les estoy mencionando. Lo mismo sucedió con otro caso muy famoso que requirió un cambio de política interna muy importante, fue el caso de Herrera Ulloa, donde tuvieron que cambiar el famoso recurso de casación, que ha sido uno de los grandes logros de los penalistas en América Latina, diría yo. Tengo 5 minutos, pero quiero mencionar otras 2 cosas que me parecen fundamentales. En primer lugar, ¿qué cuestiones o qué nosotros deberíamos evaluar, qué elementos deberíamos evaluar para favorecer el cumplimiento de las sentencias? En primer lugar, para mí me parece que es esencial la estrategia que adopten los peticionarios. Me preocupa profundamente, y estaba pensando el otro día, qué va a pasar con los casos ahora en los cuales la Corte ha asignado un defensor público interamericano, que se llama, porque va a defender muy bien al peticionario en su caso, pero no sé cuál va a ser el rol del defensor luego, cómo va a poder influenciar para que la sentencia se cumpla. De hecho, hay casos muy claros en los cuales el cumplimiento de las reparaciones de la Corte ha sido solo el producto de la estrategia que han avanzado los peticionarios. Les quiero dar 2 casos para que los estudien. Uno es muy propio de ustedes, que es el caso de Inés y Valentina. A mí me parece muy importante que estudien qué ha hecho Tlachinola. Es muy interesante cómo esta organización ha estructurado la estrategia para lograr el cumplimiento. Yo no sé si lo van a lograr, pero lo han pensado y lo han estructurado con mucha estrategia, separando las distintas reparaciones y trabajando con cada uno de los actores involucrados. Otro caso interesante es el caso de Saramaca. Saramaca no se ha cumplido, pero las víctimas, los representantes de las víctimas han trabajado en varios niveles para lograr que el Estado cumpla con la sentencia. En primer lugar, han vinculado el incumplimiento de las sentencias con la revisión de Surinam en el Consejo de Derechos Humanos. Y una de las recomendaciones que lograron después del informe universal periódico fue que se incorporara la obligación de Surinam de cumplir con las sentencias de la Corte. Es decir, estructuraron a través de usando el sistema de Naciones Unidas una presión política para eso. Y también, por ejemplo, trabajaron con el BID, porque una de las reparaciones que ordenó la Corte en el caso Saramaca fue que no se hicieran nuevos proyectos de inversión sin consulta previa con los actores involucrados, con la comunidad Saramaca. Por supuesto, Surinam no solo no cumplía con las reparaciones, sino que siguió negociando otros proyectos y estaba a punto de iniciar un proyecto de la construcción de una carretera que iba a atravesar parte del territorio de Saramaca. Esto iba a ser financiado por el BID. El Banco Interamericano de Desarrollo, si no saben qué es el BID. Los peticionarios mandaron cartas, comenzaron a influenciar el BID, diciéndole que si iba a financiar este proyecto tenía que tomar en consideración lo que había dicho la Corte Interamericana, y si bien el BID no se pronunció, en algún momento se cortó la plata. Entonces, como les digo, esa fue otra forma muy interesante de vincular el procedimiento, y esto es toda una estrategia que diseñaron los peticionarios. Otro aspecto importante son las leyes de ejecución de la sentencia. Yo sé que a veces se nos acusa a los abogados latinoamericanos de ser demasiado formalistas. A mí me parece que como somos formalistas, un principio y un punto de partida muy importante es que cada Estado adopte una ley de ejecución de las sentencias de la Corte. Eso no va a resolver el problema 100%, pero sí le va a empezar a dar un punto de claridad. Hoy por hoy hay que negociar con diferentes burocracias de los distintos ministerios para lograr que le presten atención a las distintas reparaciones. Si por lo menos hubiera un procedimiento, algo establecido, un punto de partida, yo creo que eso
realmente favorecería el cumplimiento de las sentencias o al menos agilizaría. No sé si garantizaría 100%, pero creo que sería un buen punto de partida. Para concluir, yo les quiero decir, a mí me pidieron que hablara de esto y yo les hice todo el análisis de las supervisiones, pero nosotros hace un tiempo que estamos haciendo un estudio sobre el tema de la supervisión de las sentencias en los casos indígenas y hemos llegado a la conclusión de que es muy importante que todo este tema no se discuta exclusivamente desde el punto de vista cuantitativo, porque si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, perdemos de vista un montón de otros impactos que tiene el sistema interamericano. Y voy a concluir dándole dos ejemplos de sentencias que no se han cumplido, pero que han tenido un impacto extraordinario al nivel interno de los países que participan en el sistema interamericano. Uno de ellos es el caso Barrios Alto. El caso de Barrios Alto, finalmente, estaba mirando, hay una resolución del 2011 o del 2012 donde efectivamente se condenó a Fujimori y entonces la obligación de investigar es de los pocos casos en los que está cumplida, pero hay otros aspectos que no están cumplidos, es decir, que uno podría decir que Barrios Altos no está totalmente cumplida. Sin embargo, Barrios Altos fue el fundamento jurídico para que la Argentina declarara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y procesara a un sinnúmero de individuos que estuvieran involucrados en la dictadura. Otro caso muy interesante es este caso de Saramacca. Surinam se ha negado a cumplir las recomendaciones, las reparaciones de la Corte. Creo que ha cumplido una, creo que ha pagado algo, pero no ha tenido ningún movimiento y ha aparecido en la Corte con una actitud bastante de cuestionamiento, sin mucho interés en cumplir. Sin embargo, si ustedes miran la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o tribunales supremos de todos los países de América Latina, en los últimos 2-3 años, todos los casos de indígenas que se han planteado ante estos tribunales se han resuelto sobre la base de los principios establecidos en el caso Saramacca. Entonces, si uno va a medir la efectividad del sistema, las supervisiones de las sentencias, el cumplimiento de las sentencias es muy importante porque obviamente es uno de los elementos fundamentales para medir la legitimidad y también porque obviamente los casos tienen víctimas y las víctimas merecen que sus decisiones se cumplan. Pero la efectividad general del sistema no se puede medir exclusivamente sobre un análisis cuantitativo. Y los ejemplos que le estoy dando, y hay muchísimos más, creo que demuestran que las sentencias de la Corte, más allá de la supervisión, tienen al interior de nuestros países un impacto extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por todo este recuento en materia de supervisión y este último énfasis que me parece fundamental. Abrimos el panel a unas 3 preguntas, por cuestiones de tiempo no pueden ser demasiadas, pero sí me parece que vendría bien una retroalimentación. No sé si alguien del público tenga preguntas. 1, 2 y 3 acá. Buenos días, Enia Prado del periódico Reforma, y yo tengo 2 preguntas para los ponentes. La primera es para Alejandro. Él estaba hablando sobre el impacto que han tenido y enumeró, las sentencias en los estados, y enumeró un poco el panorama mexicano. Yo le preguntaría de manera más puntual, ¿esto significa que lo que usted nos acaba de decir es que el Estado mexicano estas sentencias han influido en el Estado mexicano solamente hasta ahorita de manera discursiva y estamos a un gran paso de tenerlas de manera más práctica, más tangible, como una cotidianidad, como de una manera más amigable y no solo por un deber de cumplimiento? Y la otra es para Claudia Martín, que ella hablaba del cumplimiento, y le quiero también hacer una pregunta similar en el sentido de ¿qué pasa con el cumplimiento del Estado mexicano? ¿Falta voluntad política o cuál es el escenario que se presenta en nuestro país para que no se dé un cumplimiento adecuado en las sentencias? Gracias. Gracias. ¿Las reunimos todas y después responden? Yo solo quería preguntarle a Alejandra Anaya Muñoz, se refería mucho a una bibliografía y una bibliografía. ¿Podría repetir el nombre de esa bibliografía? Gracias. ¿Había otra por acá? Hola, buenos días. Más que nada mi pregunta es,
el por qué se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Esa es en sí mi pregunta. Gracias. Gracias. Agregamos la de Alejandra, ya que han sido cortitas las preguntas. Hola, quiero agradecer el panel, que fue muy interesante, y tengo una pregunta para Alejandro Anaya también. A mí me interesa indagar un poco más en por qué la Suprema Corte de Justicia mexicana era un factor que nadie podría haber predicho, creo, que de repente la Corte mexicana iba a apoyar de esta manera tan fuerte al sistema. Y tú mencionaste algunas razones, pero para entenderlo, quisiera saber qué es lo que saca la Suprema Corte con esto. ¿Por qué a la Corte de alguna manera quizás hay algo que hace su prestigio nacional? ¿Hay alguna razón por la cual la Corte, una razón self-interested, como actor racional, que haría que la Corte tomara este camino? La otra razón que diste es cultura judicial, y también quisiera saber un poco más de eso, porque como Claudia Martín, siento que aquí hay una etapa de enamoramiento y quizás no dure, y vemos que hay otras cortes nacionales que tienen una reacción, bueno, la venezolana, mucho más negativa hacia la Corte Interamericana. Entonces quería indagar eso. Muchas gracias. Agrego yo una pregunta que también me surgió acá en la mesa. Un poco pensando en lo que nos mencionaba Claudio Nash y Claudia Martín, si pensamos en materia de reparaciones, si tenemos reparaciones de naturaleza más individual, unas de naturaleza más estructural y otras que tienen afanes transformativos, pero que también nos encontramos con impactos de las recomendaciones, que no las reparaciones como tal, pero impactos de las reparaciones de las sentencias, que las trascienden, que trascienden a las propias reparaciones. ¿Dónde estaría el núcleo fundamental del impacto de de la Corte Interamericana? ¿Mirando solamente a través de las reparaciones o mirando el impacto, los efectos que provocan al interior de los países cuando llegan en momentos apropiados? Pienso, por ejemplo, en la sentencia de Rosendo Radilla, que por un lado podemos encontrar problemas en el cumplimiento, que ya la señora Tita Radilla nos comentará en el siguiente panel, pero por otro lado vemos que tiene un impacto fundamental en materia del rediseño normativo del sistema jurídico mexicano, que fue fundamental en ese sentido, y que eso específicamente no venía como una reparación en la sentencia. Entonces les doy la palabra en el mismo orden, ¿les parece? Gracias por las preguntas. Ay, Dios. Mi respuesta sería que el Poder Ejecutivo sí se ha quedado en lo discursivo, ¿sí? El gobierno del presidente Calderón. Pero la Corte sí ha ido a lo práctico, porque pues las sentencias que tomó este verano y la del año pasado no es discurso, es práctica, ¿no? Pero insisto, el gobierno federal sí ha sido pues básicamente discurso, porque a final de cuentas lo que las sentencias le piden es que reforme el artículo, que claro, esto también involucra al Poder Legislativo, la medida de no repetición que se pide es la reforma al artículo 52 del Código de Justicia Militar, y eso no se ha reformado, ¿no? Entonces, bueno, no se ha ido a la práctica, sino solo al discurso. La literatura, pues es muy larga. Si me mandas un correo te puedo mandar los detalles, pero en términos generales hay una primera serie larga de estudios de caso sobre muchos países de América Latina y también Europa y Asia, pero muchos de América Latina, y ahí quizá lo que sintetiza todo eso es un libro de Thomas Riese, Stephen Robb y Catherine Sicking, que se llama El Poder de los Derechos Humanos, The Power of Human Rights, porque ese no está en español. Y luego una literatura más reciente que matiza mucho los argumentos que están ahí. Ahí te recomiendo mucho un libro de Sonia Cárdenas. Se me va el título ahora, pero es un libro también en inglés.
y el libro más reciente de Beth Simmons, también sobre las normas internacionales de derechos humanos, pero te puedo dar más detalles con gusto después. Ahora, ¿por qué la Corte? Digo, yo aquí tengo nada más, obviamente, una intuición, ¿no? Una intuición, y hay aquí quien te podría decir más, con más conocimiento de causa. Y yo realmente no me he ido hasta ahora por lo del actor racional que tiene algún tipo de interés, incluso de legitimación, etcétera, sino yo como la veo es que la Corte está en un periodo en el que hay un grupo consistente de magistrados, pues garantistas que ya tienen internalizado todo el tema de los derechos humanos, y empezando por el presidente actual de la Corte, que no le tienes que vender eso, ¿no? Porque ya lo trae, y muy importante la reforma de derechos humanos de 2011, muy importante dentro de este formalismo que señaló Claudia, que es característico de toda América Latina, ¿no? Pero pues es toda una agenda de investigación esa solita, ¿no? En relación a la primera pregunta, el cumplimiento de México, a mí me parece que ustedes tienen que partir de un primer punto: las sentencias que resolvió la Corte en contra de México afectan problemas estructurales, es decir, son sentencias muy complicadas. Yo creo que pensar que estas sentencias se podían cumplir en un año era soñar. Entonces eso es una realidad y un punto que no hay que olvidar. Número dos, a mí me parecía que sea muy fácil decir que el gobierno no tiene voluntad política. Ningún Estado quiere tener que afectar su capital político en discutir cuestiones estructurales que generan problemas para el gobierno. La jurisdicción militar es un problema en México y es un problema que toca a muchos actores. Es decir, que para el Poder Ejecutivo tomar la decisión de cambiar el código, el Poder Legislativo comprarla, o sea, requiere afectar a un montón de intereses y un montón de individuos que no están necesariamente compenetrados con el plan. Es decir, que si vos me dijeras a mí, ¿tiene el gobierno voluntad política de hacerlo? Y es más fácil decir que no. No digo que la tenga, digo que casi todos los estados reaccionan de la misma manera cuando las sentencias afectan problemas estructurales que le generan la necesidad de gastar capital político y meterse en contiendas y problemas con otros órganos del Estado, o, como decía Claudio hoy, en el caso de los estados federales, en la Argentina, por ejemplo, es un grave problema las peleas entre el gobierno federal y las provincias. A veces no son del mismo partido, etc. Entonces, efectivamente, la falta de voluntad política siempre es un elemento, pero me parece que concluir que la única razón por la que no se cumple es la falta de voluntad política es simplificar. Y si uno quiere pensar en una estrategia de cumplimiento, tiene que ver el panorama más amplio y ver cómo se logran que los distintos actores que tienen que participar son presionados para que participen, y efectivamente el hecho de que la Corte los va a llamar una vez por año o una vez cada 2 años a una audiencia, a presentar informes, ayuda a que la dinámica y el procedimiento y el proceso de discusión continúe vigente. ¿Por qué está la Corte Interamericana en Costa Rica? Ahora estaba hablando hoy con un colega que me parecía muy divertido, que como parte del procedimiento de reforma y de debate en el sistema interamericano, hay algunos estados que están empezando a decir, incluido mi país, que me da mucha vergüenza, que están empezando a decir que la Comisión Interamericana tendrían que sacarla de Washington. Siempre el debate de la ideología ha estado muy presente en la OEA. Ustedes saben que el hecho de que tenemos una asimetría de poderes en la región siempre genera debates importantes. Obviamente el hecho de que como la Comisión ya estaba en Washington y Estados Unidos no ha ratificado la Convención, la Corte Interamericana tenía que estar en algún otro lugar. Y si creo que tengo los datos históricos correctos, si alguien que lo sabe me lo corrige, es que Costa Rica era de las pocas democracias que había en el hemisferio en ese momento. Sin embargo, el hecho es decir, por un lado es simbólico que la Corte no esté en Washington, por otro lado es un problema de dinámica de trabajo también, porque porque sean los Estados Unidos, sino porque está la OEA, y porque están los otros órganos políticos, porque están los embajadores, están los representantes de nuestros países.
Yo creo que, si bien hay un símbolo importante de que la Corte esté en Costa Rica, yo creo que genera algunos problemas en términos de las relaciones con los otros órganos de la OEA que no esté en Washington. Es decir, yo no soy una persona que cree que todo tiene que estar en Estados Unidos. Yo creo que hay a veces razones políticas para que ciertas cosas sucedan de esa manera. Por eso me parece un discurso bastante infantil el que presentan algunos estados ahora dentro del marco del fortalecimiento de tratar de sacar la Comisión de Washington. La Comisión tiene que estar donde está la OEA, porque es uno de los órganos principales de la OEA. Respecto de la pregunta de Sandra, a mí me parece que tenemos que en estos temas uno tiene que tener un balance, y por eso digo que el tema de la legitimidad o que el cumplimiento total de las sentencias afecta a la legitimidad de la Corte. Es decir, que es muy importante que se siga trabajando desde la perspectiva del cumplimiento. No nos tenemos que olvidar que el cumplimiento de la sentencia es importante. No hay que quedarse solo en eso, pero el cumplimiento de las sentencias es fundamental. También, como decía al final de mi presentación, porque hay víctimas involucradas, los casos no nos pertenecen a todos, los casos le pertenecen a las víctimas. Y si analizamos estos temas solamente desde la perspectiva del litigio estratégico, no estamos olvidando que hay alguien al que le mataron un hijo, alguien que desaparecieron, etcétera, etcétera, y que, por ejemplo, hablando de Rosendo, del caso Radilla, es un caso de esa naturaleza. Es importante cambiar las estructuras de México, pero también es importante recordar que hubo una víctima aquí, que hay una familia que lo rodea y que sufrió como resultado de esa. Entonces, por eso la legitimidad del cumplimiento de la sentencia es fundamental. Por otro lado, no se puede pensar solamente desde el punto de vista cuantitativo, porque, como decía, el aspecto de la efectividad del sistema y del impacto también es muy grande de otras maneras, a través de las sentencias de los tribunales internos, a través de la influencia que tienen en la adopción de legislación en países, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que el tema tiene que verse desde una perspectiva más balanceada, siempre teniendo en mente que las sentencias se tienen que cumplir, pero no desautorizando a la Corte si en algunos casos eso no sucede. Gracias, Sandra. Muy brevemente, a ver, el núcleo central de las reparaciones, yo creo que esto tiene que ver con cuál es el objetivo que se persigue. Yo creo que hay veces donde las reparaciones son ciertamente más fáciles, y muy bien lo señalaba Claudia en el caso de Chile. Hay reparaciones que obviamente, por más complejas que pudieran parecer, eran más simples porque sintonizaban con ciertos momentos políticos, sociales, etcétera, que hacían que la sentencia de la última tentación de Cristo que tuviera un impacto bastante rápido internamente, o en el caso Marcel Clot, pero a diferencia de Almonacid y resolver el tema de qué hacer con la ley de amnistía, o Palamara, cómo reformar la justicia militar, yo creo que ahí lo que hay son objetivos distintos. Yo creo que en algunos casos es sintonizar y darle energía a un proceso, y en otros casos es derechamente impulsar o iniciar discusiones, dar argumentos a las partes involucradas, y en ese sentido, quien impulsa un caso ante el sistema, yo creo que tiene que tener muy claro qué es lo que pretende obtener con el uso del sistema, porque tal vez lo que pretende obtener no lo va a obtener vía un caso individual y tendría que elegir otro mecanismo, o si lo quiere obtener vía un caso individual, tiene que saber que lo que va a obtener a través de la sentencia es el inicio, es la legitimidad para iniciar un largo proceso. Por lo tanto, ese núcleo fundamental yo creo que depende de para qué se iniciaron los casos y qué es lo que se pretende obtener por ello, y ello marca también la pauta de lo que puede demorarse el caso, y a veces el caso recién se inicia cuando termina el proceso ante la Corte, y en otros es bastante más cercano esa sentencia al fin de la presentación. Y una sola palabra que no puedo dejar de pronunciarme sobre la permanencia de la Corte en Costa Rica. Yo creo que ahí la pregunta que hay que hacerse es por qué la OEA sigue en Estados Unidos. Muchas gracias, les agradecemos su participación. Y bueno, y estos primeros
trazos sobre el impacto político, el impacto de las reparaciones y el impacto de las sentencias mismas en los países de América Latina. Les agradecemos mucho, un fuerte aplauso y les doy un reconocimiento. Y unos presentes de la comisión y de las instituciones. Los querías dejar sin obsequio. Yo veía que venían los regalos y no se presentaban. Claro, y como así como no. Mira, yo creo que dirigente de una organización de defensa de los derechos humanos. Vamos a iniciar con la participación de Sofía Egaña. Yo quiero decir que el equipo de antropología forense argentino es una organización científica no gubernamental fundada en 1984, cuyo objetivo principal es aplicar la antropología y la arqueología en el esclarecimiento, entre otras disciplinas, en el esclarecimiento de las investigaciones sobre derechos humanos. El equipo argentino ha trabajado no solo en su país de origen, sino en distintas partes del mundo y, por supuesto, en América Latina y también, en particular, en México. Sofía Egaña es integrante de este equipo. Se ha desempeñado como perita en muchas comisiones especiales de investigación, tribunales nacionales e internacionales y en el sistema judicial argentino y mexicano, y en particular ha trabajado en Argentina, en Timor Oriental, en El Salvador, en Brasil, en México y en Sudáfrica. Sin más, le daría la palabra a Sofía, agradeciéndole nuevamente que esté aquí hoy en la Ciudad de México y en este coloquio. Adelante. Bueno, no solo porque tengo poca estatura me levanto, sino que también porque voy a hacer una presentación. ¿Te parece que nos con tenemos que mover? Yo creo que no. A pero ver, vemos, ahí ya, ustedes nos ahora dicen vemos, si es ahora necesario, por favor. Yo creo que con este diseño tal vez No, sí, disperse sí. un poco. Yo creo que sí, estamos bien, Silvia, estamos bien. Sí. Si no, yo a todas las instituciones organizadoras de este coloquio y principalmente a Silvia Duretrit por la invitación y al Instituto Mora. Es un placer estar acá con ustedes porque nos dan la oportunidad, digamos, de compartir el aporte de la antropología forense a casos tanto de sentencias de la Corte Interamericana como en investigaciones que tienen que ver con la desaparición de personas, ¿sí? Eso es lo que me interesa compartir con ustedes y, por supuesto, abrir las preguntas al resto de los panelistas y a ustedes. Como adelantó Silvia, el equipo argentino de antropología forense, organización para la cual trabajo, es una organización científica no gubernamental que comienza su trabajo en el año 1984 en Argentina, al finalizar la última dictadura militar de nuestro país, que abarcó del año 1976 a 1983, justamente para dar respuesta a la necesidad de investigar sobre la desaparición de personas por motivos políticos durante ese periodo. Su objetivo entonces es aplicar las ciencias forenses en la investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos, particularmente en situaciones en donde hay una numerosa cantidad de personas desaparecidas por un lado y por otro restos o cuerpos que se encuentran más allá de las posibilidades de una identificación visual por encontrarse en condiciones de esqueletización, ¿sí? Entonces, parte de nuestro trabajo consiste en localizar, exhumar y analizar estos cuerpos recuperados a los fines identificatorios por un lado y por otro para aportar información acerca de las circunstancias de la muerte de estas personas, ¿sí?
Nuestro objetivo, el objetivo de nuestra organización y de nuestro trabajo también es aportar pruebas científicas a la justicia, utilizando estándares internacionales y, por supuesto, también con esto contribuir a colaborar en el proceso de reconstrucción histórica a través de investigaciones sobre hechos que en general son controversiales. Nuestra intervención se da como peritos en antropología forense, se da dentro de distintos mecanismos o sistemas, como pueden ser comisiones de la verdad, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, tribunales especiales, tribunales locales, fiscalías especiales, comisiones investigadoras de Naciones Unidas, defensorías del pueblo, comisiones parlamentarias, organizaciones, en parte de investigaciones de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que hoy nos congrega. En concreto, el aporte de la antropología forense o de un peritaje o de investigaciones en esta rama, con estas disciplinas, tiene que ver, por un lado, porque la aplicación de esta ciencia permite aportar pruebas y evidencias físicas sobre el destino de las personas desaparecidas, a través de la identificación, a través de una determinación científica de las causas de su muerte, tratando de esclarecer, permitiendo esclarecer las condiciones de la desaparición de esta persona y, sobre todo, también aportando a cómo ese cuerpo fue tratado una vez que se cometió el delito, ¿no? Y por otro lado, también la antropología forense ha intervenido dando seguimiento a puntos de las sentencias, en los puntos de garantías de no repetición que apuntan al establecimiento de bases de datos, por ejemplo, de personas desaparecidas y restos no identificados, y de protocolos de actuación forenses. También puntos muy importantes que distintas sentencias lo retoma, y ahí es donde hay participación de antropólogos forenses, ¿no? En cuanto a la prueba, digamos, científica, hay que tener en cuenta que una cosa, digamos, un tratamiento se da en una investigación cuando hay privación ilegítima de la libertad en una desaparición forzada, y el cambio que permite la identificación de ese cuerpo y la determinación si es por una muerte violenta, el cambio de carátula a homicidio, ¿sí? En el caso de Argentina, 5 días luego de haber asumido el presidente democrático Raúl Alfonsín, por decreto presidencial se conforma la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de la CONADEP, la cual determinó que alrededor de 9.000 personas fueron desaparecidas en nuestro país durante la última dictadura militar. Con esto quiero decir que el desarrollo de la antropología forense en nuestro país y en la región surge de esta necesidad histórica, ¿sí? Ahí mismo, tempranamente, ya los primeros jueces ordenan exhumaciones de cuerpos que se encontraban inhumados en calidad de NN en distintos cementerios de la ciudad, ¿sí? Entonces inician, ¿por qué? Porque se tenía la presunción de que esos cuerpos de personas no identificadas correspondían a ciudadanos denunciados como desaparecidos. Estas exhumaciones presentaron desde el inicio algunos problemas porque fueron realizados de forma científica por personal, por bomberos, personal de los cementerios, en condiciones inadecuadas, ¿no?, para una correcta recuperación de la evidencia física y evidencia asociada que se encontraba con estos cuerpos, y también sometiendo a los familiares a este tipo de situaciones como las que vemos en pantalla, porque, por ejemplo, a través de la utilización de palas mecánicas y de palas manuales, pero se procedía a remover los restos óseos sin una correcta correspondencia anatómica. Y es más, y quedaban a la vista de los familiares que se encontraban allí, muchas veces eran interrogados acerca si identificaban o no
alguna particularidad física o odontológica en este cúmulo de restos, una situación totalmente intolerable. Tal es así que con el apoyo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y a pedido de organizaciones de familiares de nuestro país, de Abuelas de Plaza de Mayo concretamente, llega a Argentina una comisión en donde participa el doctor Clyde Snow, un antropólogo forense, y Marike Kling, una genetista, ¿sí? También. Con la llegada de esta comisión piden que se interrumpa estos procedimientos de trabajo y se da comienzo a una nueva etapa de aplicación de estas técnicas para la investigación de las desapariciones de estas personas. Es ahí cuando empiezan a trabajar ya los fundadores del equipo argentino de antropología forense, impulsados por el doctor, acompañando al doctor Clyde Snow. Esta investigación, es decir, los nuevos lineamientos que se consideró, digamos, adecuado para esta situación, tenían que ver con encarar la investigación a partir de distintas etapas, ¿sí? Vinculadas entre sí y con retroalimentación de la información, no como instancias aisladas. En este sentido, hay una etapa de investigación preliminar de fuentes documentales, testimonios, etcétera, que permitieran en esta instancia arribar a hipótesis sobre dónde, por ejemplo, se pueden encontrar estos cuerpos para ir a exhumarlos, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis para unos restos? ¿Quién puede ser? ¿De quién se puede tratar? En un segundo momento, toda una instancia de excavación, de exhumación de estos restos, utilizando técnicas científicas. Lo mismo que en la instancia subsiguiente, que es lo que llamamos de análisis antropológico o de laboratorio, donde se examinan los restos, ¿sí? A los fines de determinar el perfil biológico de los mismos, es decir, el sexo, la edad, la estatura, por ejemplo, características odontológicas, y también observar lesiones o traumas presentes en el esqueleto que nos permitan aclarar las situaciones, las circunstancias de la muerte de esta persona, la causa de la muerte, y a la vez tomar muestras para lo que hoy por hoy podemos realizar, que es el análisis genético a los fines de la identificación. En cuanto a la instancia de análisis genético, si bien uno puede obtener un perfil genético de los restos óseos, también es muy importante que contemos, imprescindible, la donación de una muestra de sangre de los familiares de estas personas desaparecidas, ¿sí? Para poder hacer un cotejo y arribar a una identificación. Entonces, sintetizando en este tipo de situación, o lo que teníamos nosotros en Argentina y que luego lo pudimos observar y trabajar en distintas situaciones y países, son cuerpos sin identidad por un lado, NNs, listas de personas desaparecidas, es decir, identidades sin cuerpo, y un procedimiento de estudio que contemplara el examen del cuerpo para determinar las características post-mortem de esta persona y información preliminar, datos físicos, datos documentales, testimonios sobre las circunstancias de desaparición o de detención de esta persona para unificarla y arribar a conclusiones confiables para los familiares y para poder restituir con confidencia un cuerpo a sus familiares y por otro lado para aportar pruebas científicas a la justicia dentro de estándares adecuados de investigación. Estas son imágenes de lo que les comentaba anteriormente, testimonios de las víctimas, toda investigación, los listados de las víctimas. Estos son temas muy importantes de tener en claro en la investigación de este tipo de situaciones. Notas de prensa, certificados, acta de defunción, porque en el caso de Argentina, una vez que la persona era asesinada, el cuerpo en algunos casos seguía un circuito burocrático. El cuerpo aparecía de la noche a la mañana en enfrentamientos que se fraguaban, se llamaba así, enfrentamientos fraguados con distintas fuerzas, ellos eran los subversivos y aparecía un contexto de fallecidos que ingresaban a la morgue, por lo cual tenían un análisis muy expeditivo sobre un médico que determinaba la causa del fallecimiento y se enterraban como NN en los cementerios. Otra forma de disposición del cuerpo, en nuestro caso,
también fueron los vuelos de la muerte, ¿sí? Enterratorios en áreas clandestinas dentro de batallones, que voy a mostrar unas imágenes luego, y bueno, sobre todo los vuelos, ¿no?, en las costas de nuestro país, ¿no?, y del Río de la Plata principalmente. La utilización de huellas dactilares, que también se le tomaba a los cuerpos al momento de la primera autopsia. En cualquier trabajo siempre es importante el testimonio de los testigos directos, tanto de los eventos sucedidos como del lugar donde se inhuman los cuerpos, de las fosas. Esta metodología de trabajo, luego, bueno, como les comentaba, la aplicamos en distintos, era pertinente para aplicar en distintas situaciones, como por ejemplo los casos del apartheid en Sudáfrica, los casos en la actualidad de migrantes no localizados, ¿sí?, reportados por sus familiares y a la vez, sobre todo en la frontera sur de Arizona de Estados Unidos, la gran cantidad de restos esqueletizados como NN, que se encuentran en las morgues, los casos de identificación y esclarecimiento de las causas de modo de muerte de las 8 mujeres, niñas y mujeres encontradas en noviembre del 2001 en Ciudad Juárez, en el predio llamado Campo Algodonero, y otros casos similares. Como les comentaba, toda esta instancia de investigación preliminar permite localizar una fosa, por ejemplo, plantear hipótesis, aplicar técnicas y localizar fosas de enterramientos clandestinos. Estas pueden ser fosas comunes, como las que les estoy presentando. Esto es una fosa en Córdoba, Argentina, ¿sí? El evento de exhumación, cuando estamos trabajando en esta instancia, es destructivo. Quiere decir, si yo no registro adecuadamente las condiciones del levantamiento, del hallazgo de los cuerpos, esa evidencia se pierde, se destruye. Por eso es tan importante una recuperación adecuada, tanto en fosas comunes, en fosas individuales, en cementerios. Este es un caso de cementerio de Avellaneda, un área común de enterratorios comunes en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, donde se recuperaron los restos de 300 personas no identificadas, inhumadas entre los años 76 y 77 en nuestro país, en distintos episodios. Fue necesario un levantamiento de estos restos de forma arqueológica. ¿Sí? Otra fosa común en otro cementerio en Córdoba, también en otra área del cementerio de Avellaneda, en Argentina, 45 NNs inhumados, ¿sí?, juntos. Es altamente sospechoso, ¿no? Es decir, si uno ve, por eso es importante revisar los libros del cementerio, cuando se ve que siempre toda ciudad tiene un ingreso normal de cuerpos no identificados, de indigentes, de personas sin familiares que ingresan. Parte del trabajo de la comisión y del equipo fue investigar qué pasaba en los cementerios, sobre todo de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires y Córdoba, en relación a esto, para ir ahí a buscar, porque si no, no se sabía, estaban desaparecidos. Otro punto importante, me parece, para la aplicación de las técnicas arqueológicas tiene que ver con que se registran no solo, por ejemplo, un hallazgo positivo, el hallazgo del cuerpo, sino en este caso se registran las huellas de una pala mecánica que se utilizó para remover una fosa de restos cremados en un batallón militar también de Argentina. Los restos luego sí recuperamos en una zona que se ve que en el procedimiento de limpieza se olvidaron de retirar, pero una excavación arqueológica permite recuperar este tipo de indicadores que nos están hablando, nos están diciendo y certificando que hubo una intencionalidad de ocultamiento y de remoción de estos cuerpos, lo cual también es una prueba que se aplica a la investigación y a los casos. Los restos se pueden encontrar en distintas situaciones y circunstancias, y en todas es posible, por más que los recursos sean escasos, recuperarlos adecuadamente para que esa información sea útil. Eso es lo que me interesa, porque si no, no sirve en las investigaciones como prueba, ¿sí? Restos en pozos, inundados, incluso en áreas de construcciones, ¿sí? Porque han pasado años en algunos casos entre el momento
de la inhumación de los restos y luego poder haber habido construcciones y justamente para ocultamiento también estas fosas clandestinas. Recintos, esta es una investigación en el Mozote, ¿sí? En El Salvador, en donde las personas fueron ejecutadas dentro del recinto de habitación. No sé si se alcanza a distinguir los muros, no se ve mucho lamentablemente, pero sí se recuperan los muros. Si se hace una investigación adecuada, se pueden localizar los proyectiles. Si se analizan los proyectiles, se pueden ver la ubicación de los tiradores, cuántos tiradores había, un montón de información aparte de la recuperación de los restos. Evidencia balística o de probable interés balístico, objetos personales y circunstancias del fallecimiento de estas personas. Si en este caso no se alcanza a ver, pero son cuerpos que tienen las sogas, ¿sí? Las ligaduras en el cuello. Si esto se recupera de mala manera, eso desaparece, no existe más. Se pierde esa información. Una vez que los restos son recuperados, se llevan al laboratorio de antropología. Un laboratorio de antropología es muy sencillo, se necesita buena luz, buenos antropólogos y antropólogas y agua y mesadas, ¿sí? Básicamente. Es decir, con muy pocos recursos y la formación adecuada se pueden realizar buenos peritajes. ¿Qué hacemos en laboratorio? En laboratorio se analizan los restos y la evidencia no biológica asociada también a ellos para determinar el perfil biológico de esta persona, es decir, el sexo, la edad, el grupo poblacional, la estatura, la lateralidad, características odontológicas, etc. Y sobre todo también, esto a los fines de conformar, bueno, si es un hombre o una mujer, de qué estatura, etc. Y también se observan todas aquellas lesiones que pueden haber tenido que ver con la causa de la muerte de esta persona. Lo llamamos traumas perimortem, ¿sí? Que se ocurrieron alrededor del momento del fallecimiento de esta persona. ¿Qué ocurre? Nosotros analizamos los cuerpos una vez que se encuentran esqueletizados o descompuestos o quemados. Distinto es el caso de análisis de un cadáver en una autopsia tradicional, en donde todavía se cuenta con tejido blando. En esta instancia nosotros perdemos fuente de información porque el tejido está descompuesto. Fuente de información para la identificación y a los fines humanitarios, el hecho de que un familiar pueda reconocer el cuerpo de su ser querido como fallecido, sabemos lo que implica en un duelo. Imagínense la situación tremenda de confiar en un análisis genético o en un análisis antropológico para la identificación de esta persona, eso por un lado. Y por otro lado, al estar esqueletizado, tenemos que saber y considerar que aquellas lesiones que hayan causado la muerte de esa persona pueden haber estado en órganos y en parte de tejido blando. Entonces, el hecho de no encontrar necesariamente lesiones en un esqueleto no implica per se de que esta persona haya muerto de causas naturales, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pero en estos casos es altamente probable que si se tratan de ejecuciones o traumas contusos, traumas masivos, sí se encuentre en evidencia. Parte de nuestro trabajo es analizar con planillas, protocolos, se aplican determinados métodos, ¿sí? Específicos para las determinaciones y se hace una evaluación. Una vez que tenemos esa información, post-mortem, la información de los restos, se la compara con la información ante-mortem o información física de la persona desaparecida, la última vez que es vista, cuántos años tenía, si era un hombre o una mujer, y se compara, ¿sí? Estos datos para ver si son consistentes. Entre estos datos es importante aquellas lesiones que la persona le haya sucedido durante la vida o enfermedades que hayan dejado huellas, fracturas, lesiones óseas, ¿sí? Hayan dejado huella que nos permitan ajustar una identificación con más confidencia, ¿sí? Utilizar placas radiográficas, lo que se encuentre a mano, características de los dientes. Por eso es tan importante el testimonio y la entrevista dedicada y mucho tiempo con los familiares, ¿sí? Es muy difícil esa instancia en el sentido que implica todo el recordar cómo era esa persona. Y hay veces que han pasado muchos años desde la última vez que se la ve, ¿no? Pero toda esa información apunta a la identificación.
¿sí? Tratamientos odontológicos, características, todo esto es importante tener en cuenta al momento de hacer el cotejo. Respecto a los traumas perimortem y la causa de la muerte, tenemos ejecuciones, no impactos de proyectil de arma de fuego, eso lo podemos ver claramente en restos óseos. Lesiones de arma de filo, se pueden encontrar, también que han llevado, son causales de la muerte de las personas. También hay otro tipo de lesiones, quería mencionar, por ejemplo, un patrón de fracturas que podemos observar en los casos de vuelos en Argentina y en el Río de la Plata, ¿sí? Hay fracturas que por su patrón, por su disposición, por las características de los bordes y otras cuestiones que tienen que ver con la biomecánica, podemos confirmar que fueron producidas por tal o cual objeto, un impacto de un proyectil, un punzamiento o arma de filo, ¿sí? Hay otras fracturas, y esto es muy importante distinguirlo, que ocurren por procesos naturales tafonómicos, ¿sí? Erosiones, que no tienen que ver con la causa de la muerte, pero sí van a estar presentes al momento de analizar los restos. Entonces es importante, al momento de aportar la prueba a la justicia, clarificar cuál es el origen, la naturaleza de la lesión que estamos observando y presentando, porque esto va a implicar una prueba para homicidio o no, por ejemplo, ¿no? Por esa evaluación. En cuanto a la identificación, hoy por hoy contamos con la información de las técnicas genéticas, ¿sí? Lo cual, sumado toda la información que tenemos por el lado antropológico, documental, testimonial, más la información genética, podemos arribar a una identificación positiva de la persona en el caso que se localicen los restos, ¿sí? Siempre trabajamos de manera y recomendamos trabajar de manera integrada con distintas fuentes de información. Para terminar, quería repasar un poquito los casos de sentencias de la Corte Interamericana en donde el equipo argentino ha tenido intervención, como ser el caso de las palmeras en Colombia, Araguaia, Brasil, casos de Guatemala y El Salvador con el mozote, implicaron muchos años de investigación y de exhumación y en distintos años, bajo distintas condiciones. Por ejemplo, recuerdo El Salvador con los casos que llevaba tutela legal del arzobispado, la primera exhumación del mozote 1, junto con otras organizaciones, una audiencia temática, una sentencia no ante la Comisión ante la Comisión, ¿no? Por migrantes desaparecidos y restos no identificados en la región. En cuanto a las garantías de no repetición, otra vez el aporte de la antropología forense en estos casos, retomo por ejemplo la de Herman versus Uruguay, en donde menciona adoptar un protocolo para la recolección e información de restos de personas desaparecidas, o la sentencia de Campo Algodonero, en donde también se recomienda, se establece crear o actualizar una base de datos, sistematizar la información y continuar con la actualización y estandarización de protocolos, ¿sí? En eso también aporta la antropología forense. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sofía Egaña, en una exposición que siempre tiene que ser acotada en estas circunstancias. Ha podido establecer, dejarnos, por lo menos compartir con nosotros las circunstancias por las que surge el equipo de antropología forense en 1984 en Argentina, esa necesidad histórica, como decía Sofía, para determinar en principio todos los CNN que fueron apareciendo en distintos cementerios en la República Argentina, y por otro lado, junto con ello, la necesidad de un trabajo científico, de una recuperación adecuada de los restos. Además, en su exposición nos pudo puntualizar qué es lo que hace el equipo
y las principales, digamos, como principales actividades, que son la identificación de los cuerpos, aplicar la información sobre las circunstancias de la víctima, poner las pruebas ante la justicia, y de ahí que son coadyuvantes, peritos ante la Corte Interamericana, pero además dar informaciones sobre hechos controversiales hoy día. La memoria es un campo de lucha. Perdón, no se está escuchando. Pero yo digo también, no solo eso, sino que aportan información para la reconstrucción de la historia reciente, en la medida que también la información que nos dan los equipos de antropología permiten identificar las estrategias y las formas de la represión política, en este caso de los años, en el caso específico de los años 70 y